En esta ocasión quisiéramos compartir este tema: dos personas con problemas diferentes acudiendo a la persona correcta. Dos personas con problemas diferentes acudiendo a la persona correcta. Jesucristo en esta ocasión, el Señor, está de regreso al lugar donde ya había estado, porque Él cruza, dicen, al otro lado de la mar, en una barca, y va a tierra de los Gadarenos, va a Gadara, y allí hace un milagro extraordinario, sana a un hombre que estaba completamente loco, poseído por demonios. Jesucristo, el Señor, lo liberta completamente, este hombre quedó sanado. Y como la gente de Gadara no lo quisieron tener a Jesús, en ese lugar le dijeron: vete de nuestros contornos. Le dijeron a Jesús que se vaya. Y en efecto, eso es lo que hace el Señor. Él está de regreso otra vez. Pero lo maravilloso es del Señor que donde Él iba, siempre impartía bendiciones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Donde está el Señor Jesucristo siempre hay bendición, mis amados hermanos. Donde iba Cristo, sanaba a los enfermos, limpiaba a los leprosos, y hacía cuánta cosa, instruía a la gente, les enseñaba de acuerdo a las normas como debían vivir. Y en suma, Jesucristo el Señor bendecía a todo mundo, a toda persona, hombre y mujer que se acercaba a Él. Y en esta ocasión quisiéramos hablar este tema: dos personas con problemas diferentes acudiendo a la persona correcta. Porque a veces la gente que no conoce a Dios, y aprovechamos en esta ocasión para hablar acerca de que hay muchas personas que acuden a personas o lugares indebidos, a lugares prohibidos, a personas que no están autorizadas para impartir bendición. Más bien al contrario, la Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón que confía en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas en el día de hoy que, ignorando la palabra de Dios, por ejemplo, acuden a lugares o a personas creyendo que van a recibir un favor o van a tener alguna bendición. Pero aquí vamos a ver el ejemplo de Jairo. Era un principal de la sinagoga y viene a Jesús. Él acude en su problema, en su necesidad. Él acude a la persona correcta, a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él es quien acude Jairo. Y vamos a ver en primer lugar en esta ocasión, veamos la intercesión eficaz de un padre. La intercesión eficaz de un padre. Los padres, estimados hermanos, son las personas que están mejor calificadas para orar por los jóvenes, es decir, por sus hijos. Son los padres. Oh hermano, la oración de una madre creyente por sus hijos, esa oración no se la puede comparar con ninguna otra. La oración de un padre creyente, de un padre piadoso por sus hijos. Aquí vemos a Jairo intercediendo por su hija. Él va a la presencia del Señor, se postra y le dice: mi hija está agonizando. Va y le ruega a Jesús: mi hija está agonizando. Y así, mis estimados hermanos, este ejemplo de Jairo nosotros debemos tomar, porque seguramente aquí hay muchos de ustedes que tienen familiares, seguramente tienen hijos que no están caminando en el camino del Señor, no están en Cristo. Tomemos este ejemplo de Jairo y vayamos al Señor en una ardiente súplica, en una ardiente oración, y clamemos al Señor hasta tener una respuesta y vernos convertirse a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, mi hermano, porque si no está nuestra familia en Cristo, está en peligro. Si no está en el Señor, nuestra familia está en un peligro terrible. Había una dama creyente, una mujer que se había convertido a Dios, y ella era muy fiel a Dios. En las reuniones de oración ella estaba siempre presente ahí en el templo, orando a Dios. ¿Y por qué oraba esta hermana? Ella se afligía mucho en la presencia de Dios porque ella decía en una ocasión, pedía a los hermanos que le apoyen orando,
Porque tenía 2 hijos que se emborrachaban mucho, decía ella. Tengo 2 hijos que mucho se emborrachan, mucho toman. Así que hermanos, por favor, apóyenme en oración. Ella clamaba, apóyenme en oración porque quiero que mis hijos conozcan al Señor. Y un día había una campaña en determinado lugar y estos 2 hermanos se habían puesto de acuerdo, dijeron. Y la campaña justo era en la esquina, en una esquina en el centro de la ciudad, era donde se iba a realizar esa campaña. Y ellos se habían puesto de acuerdo, los 2 hermanos, de encontrarse justo en esa esquina. Se habían puesto de acuerdo el día sábado después de salir del trabajo, porque ellos iban a ir a beber, se iban a ir a embriagarse. Y se habían puesto de acuerdo para encontrarse en esa esquina. Pero la providencia de Dios, hermano, permitió que en ese momento, en esa esquina, se esté realizando una campaña evangelística. Y allí uno de ellos, como el otro no llegaba a la cita, tardaban en venir, uno de ellos escuchó la palabra del Señor. Mientras estaba esperando a su hermano supuestamente para ir a tomar, fue cautivado por la palabra. Y en el momento que el predicador empezó a hacer la invitación para las personas que quieren aceptar a Cristo como Salvador, como Señor, a todos aquellos que quieren arrepentirse de sus pecados, y este joven, compungido por el Espíritu de Dios, pasó. Después llega el hermano y no lo encontró donde habían quedado de encontrarse, y se puso a esperar. Seguramente mi hermano se ha tardado, decía él. Y como para no estar aburrido, dijo él más o menos pensaba así. Cerca de ese lugar de la campaña, él empezó a ver que jóvenes entraban a un edificio. Y él, movido por la curiosidad, él también ingresa a ese edificio. Y era una iglesia cristiana. Y ese joven allí también, en ese mismo momento, también fue impactado por la palabra de Dios y fue salvado maravillosamente. Los 2 hijos de esta hermana que clamaba a Dios continuamente por sus hijos, que muchos se emborrachaban, hermanos. Y la hermana en ese momento ya estaba de rodillas, clamando a Dios en su casa. Ella estaba intercediendo por sus hijos, intercediendo por sus hijos. Y eso para enseñarnos, hermano, que la intercesión eficaz de un padre creyente y una madre, hermano, tiene respuesta. Así que como Jairo, él dice: Señor, mi hija está agonizando, ven, pon la mano sobre ella para que viva. Y así hay familiares, hermano, a veces que están agonizando en el pecado. Algunos agonizan a través de la borrachera, agonizan en las drogas, agonizan en el pecado. ¿Y qué hay que hacer? Tomar el ejemplo de Jairo e ir a Cristo y suplicarle. La Biblia dice que Jairo le rogaba mucho: Señor, mi hija está agonizando. Bendito sea el Señor, porque esta oración, mi amado hermano, mi amada hermana, sigue orando a Dios. Sé perseverante en tu súplica y pronto verás la gloria del Señor. No te desanimes. Si no has tenido respuesta hasta ahora, todavía ves a tus hijos lejos de Dios, no te desanimes. Clama a Dios, porque viene respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Viene la respuesta del Señor. Esta hermana, sus 2 hijos se convirtieron en el mismo día, no en el mismo lugar, pero en el mismo día. El primero va a casa de su mamá para alegrarla, para darle la noticia: mamá, me he convertido a Cristo. Él llega a la casa, la encuentra, dice, sobre sus rodillas a su madre orando, y para alegrarle el corazón dice: mamá, hoy me alcanzó el Señor, me he convertido a Jesucristo. Está hablando cuando justo también llega el otro a darle la noticia: mamá, también he conocido al Señor. Qué bendición para esta mujer, qué bendición. Sus 2 hijos se convirtieron a Cristo. Y ellos empezaron a ser muy usados incluso por Dios, porque Dios empezó a glorificarse a través de ellos. Empezaron a predicar al Cristo que habían conocido. Así que, hermanos, veamos entonces, en primer lugar, decíamos, la intercesión eficaz de un padre. De un padre. No te desanimes, mi hermano. No hay ocasión para dejar de orar. No hay motivos para dudar de la fidelidad del Señor. Si Él ha prometido responder la oración, entonces nuestra oración tendrá respuesta, tendrá una respuesta. En segundo lugar, veamos brevemente una mujer que entra en contacto con Jesús. Mientras el Señor va a casa de Jairo, y bendito sea el Señor, porque Él está dispuesto a acompañar a Jairo hasta su casa. Él va caminando con Jairo y lo apretujaba una multitud. Pero había una mujer, dice la Biblia, que padecía 12 años con flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y antes le iba peor. Pero esta mujer todavía no había acudido a la persona correcta.
Esta mujer todavía había acudido a los médicos, había acudido a muchos lugares, pero a quien no había acudido jamás era a Cristo. Entonces veamos, una mujer que entra en contacto con Jesús. ¿Qué queremos decir, hermano, en esta ocasión? Que esta mujer es el prototipo de toda persona que ha probado muchas cosas y más bien ha traído padecimiento. Hay personas que han probado cosas y por mucho tiempo han probado de todo. ¿Pero qué les ha traído? Mi amigo, mi amiga, que me escuchas en este momento. De repente has probado muchas cosas, pero no ha traído satisfacción a tu alma. Todavía no conoces al Señor. Todavía no has sido la persona correcta. Esta mujer padeció 12 años. Pero ella oyó hablar de Jesús. Bendito sea el Señor. Ella oyó hablar. Seguramente que se enteró que Jesucristo hacía milagros. Él sanaba a mucha gente, que a ninguno defraudaba, a nadie enviaba vacío. Seguramente que escuchó que Él estaba bendiciendo a muchas personas. Y ella se armó de fe y dijo: voy a ir a Él. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva de este azote, decía ella. Y en efecto, no solamente ella pensó, tomó una decisión, sino que se levantó y va a Jesús. Acude al Señor. Esta mujer que 12 años padecía de un flujo de sangre. También podríamos hacer una comparación, mi hermano. El flujo de sangre, compararlo con el flujo del pecado. Tal vez, mi amigo, mi amiga que me escuchas, tú has intentado muchas cosas y te has propuesto dejar de pecar. Tú de repente has dicho: ya no voy a hacer cosas indebidas, pero no has podido. El flujo del pecado sigue su curso cada día, cada año que pasa, y no has podido cambiar. Pero así como esta mujer, cuando toca el borde del manto de Cristo, dice la Escritura que el flujo de su sangre inmediatamente se secó. Y así, mi amigo, mi amiga, en el momento que tú acudas con fe a Cristo, el flujo del pecado se detendrá, porque Cristo hará una obra maravillosa en tu alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El flujo del pecado se detendrá, porque Cristo tiene poder para sanar también el alma y limpiar de todo pecado. Bendito sea el Señor. Bendito sea su nombre. Así que esta mujer toca el manto de Cristo, entra en contacto con Jesús y fue bendecida también. Y eso es lo que nosotros debemos hacer: entrar en contacto con Cristo, entrar en contacto con el Señor. Si todavía, mi amigo, no lo has hecho, todavía no has tenido ese privilegio, esto también nos enseña, hermano, que cuando todo falla, hermano, la ciencia falló, los médicos fallaron. Dice que había sufrido mucho de muchos médicos y antes le iba peor. Esto nos enseña, mi amigo, mi hermano, que cuando la ciencia falla, que cuando el hombre falla, Cristo no falla. Cuando dicen gloria a Dios, Él no falla, aleluya. Él no falla, ni fallará nunca. Su poder es eficaz. Tiene poder para sanarnos, para perdonar, para limpiar el pecado. Bendito sea su nombre. Tercero, quisiéramos hablar también, en tercer lugar, cuando las esperanzas se pierden. Hermano, Jesús bendice a esta mujer, es sanada, le dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ven en paz. Esta mujer recibe una bendición y se va, seguramente muy contenta, muy feliz, alabando al Señor. Pero a Jairo le viene una noticia bastante triste. Versículo 35, Marcos 5:35, leemos la escritura, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Veamos, hermano, la noticia que recibe Jairo: tu hija ha muerto. Entonces, cuando las esperanzas parecen esfumarse, humanamente hablando, ya no habían esperanzas, porque como alguien dijo, mientras hay vida hay esperanza. Pero cuando ya se murió, oh hermano, pero Jairo estaba en la presencia de aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. El Señor le habla a Jairo y le dice: no temas, cree solamente. Hermano, si hay problemas en tu vida que parece que ya no hay solución, que no hay esperanza, de repente tú estás pensando que no hay esperanza, en esta tarde la palabra del Señor nos anima a cada uno de nosotros. Jesucristo te insta a creer y te dice: no temas,
No sé cuáles son tus temores, pero la palabra dice: no temas, cree solamente. Seguramente que el Señor interpretó la tristeza que había en el corazón de Jairo, porque otro evangelio dice que era su única hija. Hermano, su única hija. Y los que son padres saben lo que es perder su único hijo, hermano. Terrible. Era su única hijita. Seguramente que para Jairo se le derrumbaba todo. Seguramente que en ese momento todos los sueños, las esperanzas, las expectativas que él había tenido para su hijita se derrumbaban. Él seguramente había pensado, se había figurado verla crecer, de repente un día ella ejercer una profesión, o de repente también formar una familia. Jairo se había figurado muchas cosas, ver a su hijita también heredar lo que él poseía, porque dicen que era un hombre principal, era un hombre prudente, no era cualquier persona. Sin embargo, en ese momento le vienen con la noticia: tu hijo ha muerto. Y bendito sea el Señor, porque Él tiene misericordia. Él dice: no temas, no temas, cree solamente.